Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Experimentando el amor de Dios con nuestros hermanos Juan y Lucrecia Ortiz. Radio oyentes que nos sintonizan en esta noche por María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, y también hoy por primera vez nos escuchan desde Radio Señal Adgentes. Muchas gracias a Radio SAC y a su director y a todos los que nos sintonizan en este momento, especialmente a Julio y Verónica Montarón y a toda su familia, Patricio, Pilar y José María. Gracias por darnos esta oportunidad de escuchar nuestro programa Experimentando el Amor de Dios, hoy viernes de experimentar el amor de Dios. Hoy tenemos a unos invitados especiales muy queridos por nosotros, nada más y nada menos que a nuestros hermanos Ayose Pacheco y María Paola Suárez. Ayose Pacheco es el presidente nacional de la Acción Católica en Venezuela y su esposa, María Paola Suárez, es la secretaria nacional de la Acción Católica. Este hermoso matrimonio hoy nos responderán unas preguntas que mi esposa y yo, Lucrecia, le hemos hecho, y ellos con mucho entusiasmo nos las han respondido. Así que no se desconecten de nuestro programa esta noche. También hoy empezaremos nuestro programa en un momento de meditación y una pequeña reflexión sobre el Evangelio de hoy, que es importantísimo y lo hemos visto con mucha fuerza. Yo espero que ustedes lo hayan escuchado. Si no lo han escuchado, pues lo proclamaremos en unos segundos. A todos aquellos que tienen un testimonio, una experiencia y nos la quieren mandar o cualquier comentario, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, Experimentando el Amor de Dios, Facebook y por Instagram también, y pueden escribirnos por ahí. Empezamos nuestro programa de hoy en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos a ti, Padre Santo, en este momento, que por el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, bendigas a cada uno de los radioyentes que están escuchando este programa en este momento. Bendícelos a todos, Señor. Bendice a cada uno de los que producimos, de los productores, de José Polanco y toda su familia, por Rosa Costa, por Magali, por Igor y Milagros, Ani, nuestra hermana Santa, María Almanzar. También oramos a ti, Señor, por Julio y Verónica Montarón y por todos sus hijos, por mi familia y por cada uno de ustedes, por las personas que no tienen empleo, por los enfermos, por los catequistas, misioneros, evangelizadores y predicadores católicos, por todas las familias que tienen problemas en estos momentos, por los jóvenes, para que las doctrinas y todas estas corrientes que están ahora en la sociedad no los absorban, Señor. Cuídalos, proteja a nuestros hijos, a todas las familias, Señor, a las personas que se quieren casar. Concédele, Señor, la paciencia y que puedan algún día casarse. A todas aquellas personas que se sienten tristes, angustiados, en depresión, oh Padre, te pedimos que en el nombre de tu Hijo Jesucristo los libere. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros y sobre cada una de estas personas que en este momento oramos. Ayúdalas, Señor, que tu presencia y que tu amor los cubra y que ese Espíritu Santo consolador les bendiga, les llene de paz, de armonía, de tolerancia en cada día, en cada existencia y en cada acontecimiento de su vida. Vamos a escuchar ahora el Evangelio de hoy, que es del evangelista San Mateo, capítulo 8, del 1 al 4. Dice así: del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí hay una pequeña reflexión que quiero compartir con ustedes sobre
el leproso, la lepra, porque muchos hemos escuchado la lepra y prácticamente una enfermedad que actualmente hay gente que puede sufrir de lepra, pero de la lepra que habla la Biblia ya es una lepra más profunda, que es el pecado del hombre. Aquí hay una pequeña reflexión que voy a compartirla con ustedes, que me pareció muy buena, interesante, y bueno, voy a compartirla con ustedes, parte de esta explicación. Nos cuesta a veces creer, con nuestra inteligencia moderna e ilustrada, la posibilidad del maligno. Olvidamos que Dios está presente en el corazón mismo de la existencia humana y que nada de nuestra vida le es ajeno. Alguien dirá, si Dios hace milagros, ¿por qué no curó a aquellas personas por quienes oré con tanta intensidad? ¿Por qué no respondió a mi plegaria? Pero, ¿quiénes somos nosotros para pedir cuentas a Dios? Dios actúa cuando quiere y como quiere, pero siempre con una sabiduría y un amor que nos supera infinitamente. Los padres nos dan a sus hijos, no dan a sus hijos pequeños todo lo que les piden. No sabéis lo que pedís. Lo que es indudablemente infalible es que Dios no nos negará cuanto le pidamos el reino de Dios y su justicia. Por eso, debemos pedirle que nos acreciente la fe, que creamos verdaderamente que Él todo lo puede y que nos empeñemos en procurar que nuestra vida sea coherente con esa fe, depositando constantemente nuestra confianza en Jesús. El leproso se acerca a Cristo y saltándose a la torera las prescripciones del Levítico, en vez de gritar, impuro, impuro, se dirige a Jesús con esta emocionante súplica. Señor, si quieres puedes limpiarme. Su oración perfecta conmueve el corazón de Cristo. Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Un cuerpo medio destruido puede contener un alma llena de la belleza de la fe. Y un modelo de pasarela supercotizado puede albergar un alma corrompida de avaricia, vanidad y lujuria provocativa. La situación gloriosa de la curación es cantada en el mismo salmo. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Y nos convoca el salmista a congratularnos con el leproso que ha vuelto a la vida porque prácticamente estaba muerto, que era un intocable, un aislado absoluto de la sociedad, y a compartir la alegría con el pecador a quien Dios ha perdonado su pecado. Alegraos justo con el Señor, aclamadlo los de corazón limpio y sincero, porque al Señor le cuesta mucho la muerte de sus fieles. Él no quiere que mueran. Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Él no quiere la muerte, ni la del cuerpo ni la del alma. De las dos ha venido a librarnos. Jesús ha tocado al leproso que hacía muchos años que no había experimentado ni un solo contacto desde que su madre le acariciaba cuando era niño. Ahora está siendo el cálido afecto del tacto de la mano toda bondad y ternura de Jesús. Mientras toda una oleada de vida electrizó todo su cuerpo y se han cambiado los papeles, el leproso ha quedado limpio y Jesús, según la ley del Levítico, impuro. El que toca al impuro queda contaminado, porque el impuro le transmite su impureza. San Pablo relaciona la lepra con el pecado y nos lo dice así: al que no conoció pecado le hizo pecado en lugar nuestro, para que seamos justicia de Dios en él. Tanto ama el Padre al mundo, que hace a su Hijo leproso para que los hombres sientan la calidez y la ternura de Dios en sus carnes y vida de leproso. Qué bella esta parte de la reflexión. La vuelvo y la repito. Tanto ama el Padre al mundo, que hace a su Hijo leproso para que los hombres sientan la calidez y la ternura de Dios en sus carnes y vida de leproso. Hoy se ha perdido el sentido del pecado. Vivimos en una mediocridad asfixiante. Ha desaparecido el valor de la excelencia. Se afirma que el pecado no le hace ningún mal a Dios, pero no por eso el pecado deja de ser una ofensa a Dios infinito. Aunque el pecado sustancialmente no toca ni un grado
de infinita perfección a Dios, la separación de uno solo de sus hijos le aflige porque su amor le pide que todos sus hijos estén unidos con él. Basta con recordar la parábola del hijo pródigo. La alegría del reencuentro pone de manifiesto la tristeza del separado por la propia infelicidad que él mismo, deslumbrado, se ha buscado. Solo el mismo Dios comprende esta catástrofe y con él los que han estado más cerca de él, como su madre y los santos. No, el pecado no es un progreso, sino todo lo contrario. Escuchen bien, una involución. Los que quieren el aborto se denominan a sí mismos progresistas. De verdad se lo creen. El pecado del orden que sea no es una evolución hacia la perfección, sino una regresión, un retroceso a la selva, peor que el de la selva, porque los animales matan para vivir, pero los hombres matan para evitar el rechazo social, la vergüenza o buscando la comodidad, la complicación y el compromiso. Esos autodenominados progresistas que saben que existen en el mundo entero, tienen a Europa, especialmente en España, un índice de natalidad bajo. Están prometiendo la libertad total para abortar. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Quedarse solos en el mundo? ¿O es que la ambición del mando les ha enloquecido? No es un progreso, sino todo lo contrario, porque el pecado rebaja al hombre y le impide lograr su plenitud a la que está llamado, e incluso provoca la rebelión del cuerpo, oscurece y debilita la inteligencia, enerva la voluntad, ensucia, afea y crea unos traumas que les amargan toda la vida. El hombre ha querido ser autónomo e independiente como Luzbel y sus ángeles, y los primeros hombres seréis como dioses, pero sin Dios, es decir, sin someterse a su voluntad y a su ley, que es yugo suave y carga ligera, se han precipitado en la bancarrota y en el fracaso total, como un ojo monstruoso que se ha salido de su órbita o un sol que se ha desviado de su ruta cósmica. Se ha producido el cataclismo, negándose a reconocer a Dios como principio. El hombre rompe la debida subordinación a su fin último y a toda su ordenación en lo que toca a su propia persona y a las relaciones con los demás y con la creación, dice la Lumen Gentium. Cuando se prescinde del principio de Dios que ha creado el bien y ha dejado la cizaña por respetar la libertad, queriendo seguir los dictados de la mal entendida ciencia, que considera preferentemente las consecuencias antropológicas del pecado, se comete un error notable. El tiempo verá proféticas dos encíclicas hoy muy contestadas, la Humane Vita y la Evangelium Vitae. Tenemos claro que la narración del pecado de los hombres va dirigida a una cultura primitiva e infantil, pero es que no fueron los hombres los primeros en pecar, introduciendo el mal en la creación, sino los ángeles, criaturas muy superiores a los hombres, y hay que leer a San Pedro en su segunda carta para tener una base revelada sobre el asunto de la que hemos de partir junto con la teología para comprender la catástrofe atómica que es el pecado. La dimensión de la persona tiene que ser compensada con la voluntas ut natura, que es la voluntad a secas de la voluntas ut ratio, que es la misma voluntad como facultad de producir actos psicológicamente desarrollados. Esta doble faceta de la voluntad humana debe ser armonizada adecuadamente. El bien es alguien a quien hay que amar. Amarás a Dios con todo tu ser, más que algo que hay que hacer. Y el pecado desvía la voluntad y falsifica el amor. El amor le ha usurpado el nombre. Escribe Santa Teresa, porque se va polarizando hacia las cosas en la misma medida que se desentiende del amor a Dios y a los hermanos, pues el pecador no orienta su vida en consonancia con las relaciones con Dios y sus hermanos, y por mucho que uno diga que no está enfermo o de que no se dé cuenta de que está enfermo, no prueba que está sano. Es la analítica la que tiene la palabra, y la analítica es muy pesimista, que suele ser un optimista bien informado. San Pablo en su carta a los Romanos
nos habla de esa existencia del pecado del que nos libra la ignorancia. Y en el capítulo 7, versículo 19, confiesa su mismo pecado, del cual pregunta con angustia, ¿quién le librará? Para definir que Jesucristo, por su gracia, solo Cristo nos libera por su Pascua del pecado. Fíjense bien que el leproso era prácticamente una persona sola, abandonada. El pecado en nosotros, los hombres, a todos los que están escuchando en este programa, muchos lo saben, pero a veces se nos olvida y por eso es bueno recordar. El pecado nos aísla, nos pone en una situación como el leproso, que no queremos tener contacto con nadie, que no queremos que el otro nos diga nada, o como dicen muchas veces nuestros hijos, no te metas en mi vida, ya yo soy adulto. Pues el pecado, la lepra, prácticamente aísla al hombre y le impide la comunicación con los demás. Es decir, la aceptación impide realmente que el amor se pueda dar entre dos personas o tres. Por eso muchas veces cuando vemos a una persona apartada, que no quiere hablar, aparte de la amargura que deja el pecado, porque el pecado, la consecuencia es, lo dice San Pablo, el aguijón de la muerte es el pecado, esa amargura que deja, que no te deja soportar al otro, que te impide amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, sino que todo lo ves oscuro, lo ves gris. Esas son el pecado, la lepra que te aparta. ¿Y cuál es la única salvación? Pues Jesucristo, a esta gran lepra, a este gran aislamiento. Es impresionante porque se ha perdido también la conciencia y hemos visto a Jesucristo como el que hace milagros. Muchas veces nosotros se nos ha olvidado que Jesucristo puede hacer un milagro. Imagínense, la lepra, que era como en ese tiempo el SIDA o el cáncer, Jesucristo lo curó. Entonces, ¿por qué no actualmente Jesucristo puede sacarte, puede limpiarte? Yo me recuerdo el padre Chelo en una de sus misas, él anunciaba de un hombre que tenía SIDA y cómo en una misa de sanación Dios lo sanó. Hay tantos testimonios de hermanos que Dios ha sanado del SIDA, del cáncer. Y no solamente eso, sino, como dice esta hermosa reflexión, que a veces tú puedes ser muy lindo, puedes ser un modelo de pasarela, pero por dentro estás lleno de podredumbre, de hediondez, de pecado, de cizaña, de rabia, de odios, de rencores, que nos llenan y no nos dejan amar a nuestro hermano, no nos dejan pasar a la otra orilla, sino que nos dejan ahí en la muerte. ¿Y cuál fue la única salvación de este leproso? Pues que Jesucristo pasó. Jesucristo pasa todos los días por nuestras vidas. Jesucristo se pasea y muchas veces no le gritamos, Señor, límpiame. Este hombre con mucha humildad le pidió a Dios. Dice San Agustín que su pecado, que su impedimento más fuerte era el no creerse pecador. Cuando él empezó a creerse que realmente él era pecador, ahí empezó a ser feliz. Algo así, no lo estoy citando muy con las palabras que son, pero en fin, a los hombres nos hace falta reconocer realmente lo que somos unos pecadores. Cuando el hombre, nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, que tenemos lepra, que tenemos odios, rencores, rencillas, que juzgamos, quizás somos chismosos, que hablamos más de la cuenta, que nos equivocamos y que somos frágiles, que somos pecadores, ahí realmente le vamos a gritar a Jesús. Porque muchas veces no le gritamos con fe. ¿Por qué? Porque no nos creemos que somos pecadores. Así que, mis queridos radiocreyentes, vamos ahora a una pausa musical y regresamos en breve. No se desconecten, seguimos en sintonía. Nunca pensé que esta canción que compuse podría llegar a tantos corazones en tantos lugares. Es un canto de enamorados, una adoración a quien tanto nos ama, Dios. Él nos amó primero y nuestra vida consiste en dar una respuesta, de amarlo hasta la locura. Me puede faltar todo en la vida,
puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Continuamos aquí en su programa Experimentando el Amor de Dios. Hoy con esta hermosa reflexión de la palabra, y ahora vamos a pasar esta segunda parte del programa, que es las experiencias, los testimonios de hoy. Y hoy tenemos un gran regalo. Yo me siento que Dios nos bendice esta noche, como nos bendice cada noche, con testimonios y hermanos que nos escriben de todas partes. Ya a veces me impresiona cómo han participado hermanos de El Salvador, de Colombia, de Venezuela, de España, del África. Pues hoy tenemos unos gran invitados de Venezuela, especialmente del estado Zulia, Maracaibo. Pues fíjense cómo lo conocí. Mi primo Omar, el padre Omar Duno, él es un presbítero, sacerdote de la diócesis de Barquisimeto, allá en Venezuela. Él es asesor de la Acción Católica, y bueno, en estos días hablando, en tantas conversaciones que tenemos, yo le digo: primo, necesito a alguien para que nos envíe su testimonio. Y él nos sugirió a nuestros invitados de esta noche, a este hermoso matrimonio, a José Pacheco y a María Paola Suárez. Y bueno, ha sido un regalo, porque la Acción Católica, en realidad, dentro de la Iglesia Católica hay tantos movimientos, tantas iniciaciones cristianas, tantas comunidades. Después del Concilio Vaticano II, hemos visto cómo la Iglesia le ha dado un protagonismo a los laicos. Y es importante que nosotros estemos conscientes de esto, porque los laicos somos los que hacemos el trabajo dentro de la Iglesia Católica. A veces nosotros dejamos que sean los sacerdotes, las monjas, los consagrados, que hagan el trabajo, mientras que Dios nos está llamando a nosotros laicos, ya con una fe adulta, es decir, ya cuando nosotros alcanzamos una fe adulta, a saber de que la salvación no depende solamente del presbítero, porque muchas veces buscamos la confianza. Una vez vi en una parroquia que cuando cambiaron al párroco, porque saben que los párrocos los cambian cada 5 o 6 años, cuando lo cambiaron, mucha gente se fue. Incluso hicieron hasta cartas al obispo para que volviera ese presbítero a esa parroquia. Fíjense,
ahí pude notar de que la fe la pusieron fue en una persona y no en Dios. Entonces ahí es nuestra fe. ¿Cómo nosotros sabemos cuando una persona tiene una fe adulta? Pues cuando pone su confianza es en Dios, en su Hijo Jesucristo, en la Virgen María, y no en los hombres. Por más que nosotros veamos que el cura sea chévere, sea una persona muy buena, que nos caiga bien, siempre colocar nuestra confianza realmente y nuestro cimiento en la verdadera columna de la iglesia, que es su Hijo Jesucristo, que fue enviado por Dios para salvarnos, para redimirnos y para darnos fortaleza en medio de nuestras vidas. Entonces, es importante que usted, con este testimonio que vamos a escuchar hoy, usted que está escuchando y yo también y mi esposa, busquemos realmente si nosotros servimos en la Iglesia Católica, si estamos sirviendo o si solamente estamos sentados ahí escuchando y que los demás hagan, porque hay muchas formas de servir. Porque recuérdense que nuestra misión, en uno de nuestros programas nosotros lo explicamos, que la misión de la iglesia es ser sal, luz y fermento. Sal es darle sabor, la luz que somos que iluminamos al mundo, y el fermento que es la levadura que está en medio de la sociedad. El cristiano, el católico no es una persona rara y apartada, sino que vive en medio de la sociedad y tiene el discernimiento para darle una palabra de aliento a aquellas personas que se sienten tristes, que se sienten angustiadas, que no entienden la vida. Nosotros le damos ese sentido. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive dentro de nosotros. Si nosotros comulgamos, si oramos, si tenemos una comunión constante con Dios, Dios empieza a vivir dentro de nosotros, en nuestra alma. Entonces ya no es el pecado el que reina, sino Jesucristo que nos fortalece. Entonces, hoy a nuestro hermano, este hermoso matrimonio, tienen 3 niñas hermosas, si pudiera enseñarles la foto, una familia linda, tienen 16 años de casado, 20 años siendo militantes de la Acción Católica. A José Pacheco, él es ingeniero, y su esposa María Paula Suárez es abogada. Entonces vamos a empezar ahora con estas preguntas y ellos van a ir respondiéndonos a cada pregunta. Y es un regalo. Vamos a disfrutar de esta pequeña experiencia de esta noche. Buenos días, Juan. Ante todo, gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite participar en el programa que llevas adelante, que se llama Experimentando el Amor de Dios. Quiero agradecerte esta oportunidad porque es una ventana para poder expresar algunas de nuestras experiencias con ese Dios tan maravilloso que ha cambiado nuestras vidas. Mi nombre es José Pacheco. Soy esposo, tengo 16 años de casado y 4 de novio, ya 20 años juntos, padre de 3 hermosas niñas, producto de este matrimonio. En este momento me toca la responsabilidad de ser presidente de la Acción Católica de Venezuela y bueno, en este camino de la Acción Católica ya tenemos mi esposa y yo 21 años casi. Porque prácticamente nuestro noviazgo, cuando nos conocimos, inmediatamente entramos. ¿Cómo conocieron a Jesucristo? Qué buena pregunta. ¿Cómo conocimos a Jesucristo? La verdad es que en nuestro caso Jesucristo nos tomó. Él fue quien se nos presentó. Como dice la palabra, Él toca la puerta y si uno lo deja entrar, Él entra y comerá con nosotros. Y en nuestro caso fue así. Te comento que cuando Paola y yo comenzamos nuestro noviazgo, simplemente pensábamos que eso podía ser transitorio. A lo mejor no había a ciencia cierta una definición de que podíamos llegar a ser esposos, o en ese momento nos negábamos a que eso ocurriera, ¿no? Sobre todo en mi caso, venía un poco golpeado y no quería formalizar ningún tipo de relación. Paola sí estaba un poquito más clara en qué era lo que quería ella para nuestra relación. Y bueno, tuvimos la dicha de que la doctora Olga de Peñaranda, a quien queremos como una madre, invitara a Paola a participar en una reunión de la Acción Católica. Y te confieso que apenas teníamos un par de meses de haber comenzado nuestra relación y yo fui obligado prácticamente. No quería ir, como todo. Uno a veces se niega la posibilidad de darle la oportunidad a Dios que hable en nuestros corazones. Y no quería ir. Pues bueno, asistí a la reunión.
Ese día, la verdad es que a través de otros jóvenes, entre los cuales se encontraba uno a quien aprecio muchísimo, que se llama Elio Morán, que eran jóvenes de una comunidad bastante alejada, pobre, nos presentaban un Jesucristo vivo, un Jesucristo alegre, una posibilidad de establecer un proyecto personal de vida cristiana donde los valores y los principios o tus objetivos de vida se centraran en unos objetivos de vida basados en el ejemplo de Jesús, sobre todo en sus bienaventuranzas. Y prácticamente ese día nuestras vidas comenzó a cambiar. A partir de ese momento comenzamos a ser activistas de la Acción Católica y comenzamos a dar pasos. ¿Qué es la Acción Católica y cómo los ha ayudado? La Acción Católica es una asociación que está establecida en el Concilio Vaticano II hace más de 150 años. La verdad es que para mí una inspiración divina a los papas, porque bueno, crean la Acción Católica y la registran de manera progresiva como un punto de unión de todos los carismas, de todas las estructuras laicales, que a veces estamos tan divididas, ¿no? y que a veces nos hace tanto daño, porque realmente a veces pasa a ser más importante el carisma que una propia iglesia. Y es por eso que hoy está tan en vigencia lo que dice el Papa Francisco: ser una iglesia en comunión y sinodal. Entonces, la Acción Católica es constituida por los papas como una asociación de laicos, donde caben todos y donde el único sustento es ser un católico en acción. Realmente la Acción Católica tiene muchísimas herramientas. Nosotros trabajamos con unos itinerarios de formación para poder establecer esos proyectos personales de vida cristiana. Trabajamos con acciones sociales, visitamos ancianatos, visitamos a niños enfermos, visitamos a aquel necesitado que realmente está abandonado y que necesita a veces simplemente que lo escuchemos. Y a través de la Acción Católica trabajamos con matrimonios en problemas, trabajamos con jóvenes en problemas. Hoy por hoy creo que sigue más en vigor esa propuesta de los papas de tratar de unir la iglesia. Y ellos propusieron que ese núcleo de unión o ese centro de unión sea la Acción Católica. A nosotros nos ha ayudado muchísimo, particularmente tanto a mi esposa como a mí nos ha cambiado la vida. Nos ha permitido ver la vida desde un punto de vista diferente. Trabajar en las dimensiones que realmente son importantes para un ser humano, como la dimensión espiritual, la dimensión social, la dimensión eclesial, la dimensión familiar, y salir un poco de ese círculo vicioso que tiene todo ser humano, que es un círculo entre el poder, el tener, el placer, el querer, en donde entran muchísimos actores y factores como los amigos, como la sociedad, como los medios digitales, los medios de comunicación. Y también a través de estas herramientas entender que uno debe limitar ese círculo vicioso. A pesar de que muchos crean que con el tener o el poder, el placer, llenan vacíos de su vida, la realidad es que termina siendo uno un vaso vacío. Y lo único que puede llenar a un ser humano es la espiritualidad, porque como seres humanos somos espirituales. Y un sacerdote muy amigo, querido, el padre Antonio, dice que lo espiritual solamente puede ser llenado con un alimento espiritual. Por lo tanto, los seres humanos, la única manera de conseguir la satisfacción plena, la felicidad plena, es a través de lo espiritual. Y eso es lo que ha sido la Acción Católica para nosotros. Ha sido un alimento espiritual para nuestras vidas. ¿Por qué es importante casarse por la Iglesia Católica? Esa es una pregunta bien interesante. ¿Por qué es importante casarse por la Iglesia Católica? Y a veces es una pregunta que se cuestionan muchos jóvenes de la actualidad. Y la realidad, Juan, es que
la iglesia sagrada es la familia. Sin familia no existe sociedad. Sin familia no existe ni siquiera iglesia. Antiguamente se veía la iglesia como una pirámide donde estaba el Papa, los sacerdotes en la punta, y hace ya varios años la iglesia ha reconstruido y dice que la iglesia está constituida como una pirámide invertida, donde la cabeza de la pirámide es la familia. Y después vienen las comunidades, y después las comunidades de comunidades, y prácticamente al final pone el tema de los sacerdotes y del Papa. Porque al final los sacerdotes están al servicio de las familias, al servicio del pueblo. Y sin pueblo o sin familia no existe iglesia. Es sumamente importante casarse por la Iglesia Católica porque a través del matrimonio nosotros entendemos que la cruz de Cristo no está encima de nosotros, sino está al lado de nosotros. Y al lado de esa cruz está nuestra esposa. Y es más fácil que soportemos las cruces que nos va a presentar la vida entre dos personas. Te digo como experiencia propia. Yo estuve enfermo 4 años. Estuve a punto de fallecer. Tuve 3 síncopes y más de 2 taquicardias de 300 pulsaciones. Mi corazón estaba enfermo. Y si no hubiera sido por mi esposa, realmente yo creo que yo no hubiera podido superar esa situación. En otro momento podremos hablar de ese tema que es muy, muy largo y en donde yo incluso le escribí a ella una carta despidiéndome. Hoy por hoy esa carta nos sirve para hacer testimonio de vida con jóvenes, con matrimonios en problemas, que a través de ella logran la conversión y a través de ella se dan cuenta que el matrimonio sí es un camino santo. A través del matrimonio podemos conseguir la santidad. Todos estamos llamados, todos los que estamos casados estamos llamados a ser santos a través de nuestro matrimonio. Y es un complemento perfecto. A través del matrimonio complementamos nuestras vidas. Tu esposa es un complemento que Dios eligió para ti y que te regaló. Y como ese regalo debes cuidarlo, debes mantenerlo limpio, debes mantenerlo sano. Así que estamos convencidos que casarse es una bendición y que a través del matrimonio llegaremos a ser. ¿Qué es el secreto para mantenerse unidos hasta que la muerte los separe? Pregunta tan difícil, Juan. De verdad que es una pregunta sumamente interesante. ¿Cuál cree usted que es el secreto para mantenerse unidos hasta que la muerte nos separe? La verdad es que el único secreto es mantener a Dios en nuestras vidas. Cerca de Dios estamos lejos de los barrancos. Cerca de Dios estamos lejos del pecado. Sin Él no es posible. Con Él todo es posible. Porque además nuestros corazones son de barro y son de barro pecador. Si nosotros nos alejamos de Dios, pues podemos caer en el pecado. Y si caemos en el pecado, lastimamos nuestro matrimonio. Así que la única herramienta es mantener a Dios en el medio. A través de Él, lograr la tolerancia, lograr el respeto, lograr el acompañamiento, la constancia, levantarnos cuando el otro esté caído, pero todo con el sustento de Dios. Estamos totalmente convencidos que sin Dios no lo vamos a lograr, pero con Él será una aventura apasionante. Nuestro matrimonio será una aventura apasionante y nuestras hijas tendrán un ejemplo que al menos ellas podrán ver y decidirán qué hacer, pero trataremos con el esfuerzo de mi esposa y mío de mostrarles el camino de un Dios cercano, de un Dios vivo, de unas bienaventuranzas que cada día tienen la llama más encendida en un mundo que tanto lo necesita. Háblenos un poco del trabajo que están realizando actualmente dentro de la Iglesia Católica. Bueno, Juan, como te comentaba al inicio, en este momento me toca ser presidente de la Acción Católica. Mi esposa es secretaria de la Acción Católica de Venezuela también. Y nosotros hemos
hemos enmarcado nuestro trabajo pastoral en dos grandes objetivos: el trabajo del matrimonio con matrimonios y el trabajo con jóvenes. Básicamente, durante todo el año trabajamos en ambos frentes, tanto con los matrimonios como con los jóvenes. En el caso de los matrimonios, hacemos retiros de matrimonio, hacemos encuentros con matrimonios y hacemos un itinerario de formación con estos matrimonios durante todo el año. A través de esos retiros, muchas parejas que están a punto de tirar la toalla deciden darse una oportunidad. Y muchas de ellas logran reconciliarse, reconstruir sus vidas y de la mano de Dios seguir adelante en ese matrimonio santo. Y en el caso de los jóvenes, hacemos también un montón de actividades. La verdad es que resumírtelas en un solo encuentro, en una sola llamada, sería muy complejo, porque realmente es un camino hermoso. Pero adelantándote algunas cosas, básicamente con los jóvenes hacemos retiros y después de los retiros ellos entran en un itinerario de formación que tiene 3 fases: una fase de iniciación, una fase de formación y una fase de continuidad. Esas 3 fases permiten ver cómo jóvenes son transformados. Te digo desde la experiencia de alguien que ha podido vivir de cerca la catástrofe que están viviendo los jóvenes en nuestro país y en el mundo, donde la droga, la intolerancia, la promiscuidad pasan a ser valores importantes. Conseguirte jóvenes que quieren transformar su vida y que han pasado por situaciones extremas ha sido una bendición. Hay un caso en específico de un joven que entraba a través de un retiro en los grupos y bueno, comenzaba el proceso de formación que comienza con una carta de Jesús, un Jesús joven, un Jesús hijo de un carpintero, que se deja formar por sus padres, que también fue un joven rebelde que se escapó al templo. Y esa es la primera experiencia que ellos reciben después del retiro, una carta de él donde los invita a que si quieren seguir sus caminos, se paren y la persona que está guiando la reunión le haga la señal de la cruz. Pero ese último párrafo no se lee en la primera sesión. Ellos lo tienen en la carta, pero se lee en la última sesión. Al pasar de los 4 o 5 meses de estar en los itinerarios de formación, en la última sesión, tú siempre haces la pregunta de que si se acuerdan de la carta de Jesús y si alguien la tiene en su poder. Y bueno, este joven nos sorprendía y tenía la carta en su poder. Era el único joven de esa sesión, que podía tener 29, 30 jóvenes, que tenía la carta. Pues bueno, yo al ver esa sorpresa, porque normalmente nadie tiene la carta, lo invité a que la leyera. Y la lee, y cuando lee el último párrafo de nuevo le digo: hoy sí tienes que tomar la decisión de si quieres seguir el camino o no. Ese joven corría y nos abrazamos, nos fundíamos en un abrazo, y él le daba un sí a Jesús. Pues bueno, después, sorpresa o milagro de Dios, yo me enteraba de que ese joven había tenido contacto con la droga, había estado inmerso en el mundo de la droga, y su vida se transformaba con esa experiencia. Y así un montón de jóvenes que Dios nos regala que puedan transformarse, porque la única manera de darle un futuro a nuestras hijas es tratando de transformar la vida de algunos jóvenes, porque al final serán ellos los que marcarán el camino de ellas. Nosotros como padres le daremos todas las herramientas, pero al final serán otros jóvenes los que sustentarán el camino de nuestras hijas. Así pasamos durante todo el año, Juan, haciendo retiros y encuentros entre parejas y jóvenes. Podemos decir que al año pueden pasar por esos retiros al menos unas 80, 100 parejas de matrimonio, y en jóvenes probablemente unos 400 o 500 jóvenes entre todos los retiros y los encuentros que hacemos. Y ese es nuestro grano de arena.
Se lo prometimos a Dios cuando estuvimos en la enfermedad. Le dijimos o particularmente yo le dije que si me daba la oportunidad de ver crecer a mis hijas, de disfrutar mi matrimonio, trabajaría por los jóvenes hasta el cansancio. Después se sumó a trabajar por los matrimonios. Trabajamos con un equipo maravilloso a nivel nacional. El grupo de matrimonios que se llama el Movimiento Espiritual Matrimonial ha sido una bendición en nuestras vidas, cambió nuestras vidas. Y ese grupo se insertó en la Acción Católica y trabaja también de la mano con toda la Acción Católica. Y la verdad, Juan, es que sin ellos no hubiera sido posible tener hoy una vida más tranquila, más cercana a Jesús, un matrimonio más sano, donde la felicidad sea el común y no sea la excepción, donde seamos capaces de entregar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestras vidas para trabajar por el prójimo. Le damos gracias a Dios porque tú nos has dado la oportunidad de compartir este momento, este espacio. Ojalá y podamos tener otras oportunidades para poder conversar aún más extenso. Solo podemos decirle a la gente que nos escucha que sí vale la pena un camino con Dios de la mano, que sí vale la pena trabajar por aquel necesitado, que sí vale la pena casarse y que si tú dejas que Dios entre a tu vida, Él entrará y comerá contigo y transformará tus vidas. Gracias, Juan, un abrazo y espero que pronto nos podamos volver a ver. Nuevamente le damos gracias a Dios por ustedes, por a Jose y María Paola por aceptar nuestra invitación. Y también saludamos a todos los que se mantuvieron en sintonía hoy viernes a nuestro programa, que nos escuchan por María Evangelizadora Radio y también por Radio Señal Agentes desde allá, desde Argentina. Gracias y vamos a terminar haciendo una oración final. Oh Dios, te rogamos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Gracias por regalarnos este hermoso programa, este momento de fe, este momento de experiencia, de amor. Gracias, Señor, por tu ternura, por tu compasión, porque cada día nos bendice, no nos abandonas. Te pedimos que nos cuides del mal, nos liberes, Señor, de cualquier atadura que podamos tener, de cualquier peso. Oramos en este momento para que bendigas a Julio y Verónica, Patricio, Pilar, José María, por María Almanzar, por Santa, por Ani, por Igor y Milagros, por Magali, por Rosa Costa, por José Polanco y toda su familia, por el Padre Roberto Lainez, por Omar Duno, por todos los que nos piden de orar, por cada uno de ustedes que nos han escrito para que oremos por ustedes, para que tú, Señor, los cubras, les bendiga, les des tu discernimiento, les des el Espíritu Santo para continuar hacia adelante y que nada nos quite la paz, que nada nos quite el amor tuyo, Señor. Que todos los días podamos experimentar tu amor en medio de nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos cuides, que nos regales el amor, la paciencia y la ternura que vienen de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Pues muy feliz noche, que Dios me los bendiga y gracias por estar conectados esta noche, por aquí, por experimentando el amor de Dios. Se despiden de ustedes Juan y Lucrecia Ortiz y pueden cualquier cosa escribirnos a nuestras redes sociales, Experimentando el Amor de Dios, por Facebook, por Instagram y siempre a disposición y al servicio de ustedes y de Dios. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo
presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta.